¿Alguna vez has pasado por esos momentos difíciles en donde aparecen esas personas que mágicamente te cambian a una sonrisa o a sentirte acompañado y acompañada en las circunstancias? Y sí, en esta ocasión es hablar acerca de la importancia de tener amigos y amigas pues en esta vida, ¿no? Y con esto también dialogar puntualmente, por qué la importancia entre nosotras. Exacto, y es reconocer que las amistades son vínculos que nos transforman, ¿no? Y que nos hacen estar en esa realidad, que nos hacen conectar en diversos espacios y construir nuestras identidades. O sea, depende mucho de nuestras amistades también saber quiénes somos. Sí, y como ese acompañamiento que te brindan las amistades, como vos mencionabas antes, al final también esta interacción entre una amistad, ya sea como cualquier tipo de vínculo, en realidad se puede construir esa reciprocidad y esa confianza y ese apoyo en circunstancias o en momentos donde vos lo necesitas, porque al final es una complementariedad. Sí, a mí me parece súper importante mencionar como que es una construcción. No es que llegas de la noche a la mañana y decís, quiero tener muchos amigos y amigas y de la nada vas a tener 3,000 amigos. No, o sea, la verdad es construir, como decía Fernanda, ¿no? ¿Y cómo construimos estas relaciones? Lo difícil, porque ahorita se me venía a la mente cuando estaba niña. Cuando estaba niña y me hacía la idea de tener amigas, de tener amigos, y lo difícil que miraba eso, ¿no? ¿Y desde qué partís? ¿Desde qué idea para tener un vínculo partís? Por ejemplo, puede ser, como vos decías, en la infancia, se puede manifestar de muchas formas, pero no pensás en sí cómo va a ser ese vínculo, sino quiero tener muchas amistades. Y hacerlo responsablemente, ¿no? Porque Ajá. también, ahí dicen por ahí mucho responsabilidad afectiva. En efecto, es que usted sea responsable con las personas que quiere. ¿Vea? Exacto, ¿Sí o no? exacto, que es como si estás molesto por una situación que sea externa al vínculo, que lo hables, ¿no? Pero que no responsabilices a tu amigo, a tu amiga por la situación, o también la forma en cómo esos vínculos los relacionamos, ¿no? Qué ejercicios de poder, porque eso es bien importante, o sea, lo hablábamos y es como hablar de las amistades, ¿no? Pero también esta pregunta como, ¿para qué quiero amigas? ¿Para qué quiero amigos? Ajá. Y desde una mirada también bastante auténtica, tanto como para vos misma, como para el vínculo que vos estás creando. Porque de nada sirve como tener amistades, vínculos, pero que al final vos no seas vos misma. Entonces esa autenticidad en la persona también refleja una parte fundamental de esa construcción de ese vínculo. Y con esto también decirnos a nosotras mismas y a ustedes que nos están escuchando, es merecemos amistades leales, merecemos amistades que crean en nuestros caminos, que nos apoyen, que nos acompañen. ¿Por qué? Porque ahí entre las amistades se mueve algo bien curioso y es que es el campo emocional. ¿Verdad? Y eso viene muy ligado a La responsabilidad afectiva y los sentipensares. y los sentipensares, ¿no? Que es, pero para, para cerrar, ¿no? Esta partecita que hemos hablado de la importancia de las amistades, digamos, en mi espacio, que mis vínculos han sido como en los últimos años muy políticos, los espacios en los que me he movido, me he dado cuenta que cuando no nos replanteamos desde dónde queremos los vínculos en las amistades, ya sean entre mujeres, entre hombres, se pueden llegar a generar ejercicios de poder, ¿no? Y llegamos a ese punto de utilizar a la otra, al otro, para posicionamiento en ciertos espacios. Y eso es muy importante porque nos da la introducción a hablar de por qué los sentipensares, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado desde dónde nos vinculamos. Y una de las cosas que en algún momento hablábamos entre nosotras, fuera de todo esto, Pláticos. ajá, claro, entre amigas, ¿no? Y por eso estamos haciendo eso, esto de hablar acá y de llevar estos temas con otras y otros, ¿no? Porque justamente nace a partir de esa forma tan cotidiana que nosotras pues hablábamos entre nosotras, valga la redundancia, esa forma de crear estos vínculos que los hacíamos y pues en tantas pláticas todo lo que ha surgido. De muchas ideas. Claro que sí. Muchas cosas. Y Ana siempre nos ha dicho como necesitamos hacer un espacio donde trascendamos y no nos quedemos en una plática entre amigas, tomando algo, así, sino hablando entre nosotras y sabiendo que hay otras y otros y otros que también necesitan hablar esto. Exteriorizarlo. Claro que sí.
Porque son, creo que, experiencias valiosas e importantes de contar. O sea, las historias que vivimos son importantes, contar nuestra historia. Es válido que tú te dejes a escuchar, ¿no? Que también las personas validen tu historia, porque crecemos en sistemas en donde nos invalidan, ¿no? Nuestras historias. Pero a la vez de eso, cómo también esto se conecta con nuestros sentimientos, pero también con nuestros pensamientos. No, cómo nos atraviesa el sentirnos bien, el sentirnos mal, qué acciones tenemos cuando estamos tristes. Tenemos acciones que nos ayudan a transitar la emoción o tenemos acciones que nos ayudan a hundirnos más en la emoción, ¿no? ¿Cómo podríamos ir dialogando de ese tan amplio que es los sentipensares? Y es que también tiene algo que ver con lo que vos mencionabas antes, con las experiencias. Narrar, contar estas historias que parten de ese sentir, pero también de ese pensar que están muy vinculados. Entonces, a partir de esa vivencia y experiencia individual, pues contar y narrar. Porque como vos decías antes, también exteriorizarlos, ¿no? Claro que sí. Claro, y la cuestión de los sentipensares, que es que en tanta cotidianidad, en el día a día, en el trabajo, en los estudios, en el quehacer de la casa, se nos olvida que somos seres humanos, seres humanas que sentimos y pensamos, ¿no? Y que nos vamos a mover en nuestros entornos dependiendo cómo estén nuestras emociones. Totalmente. Y es bien doloroso muchas veces querernos ver hacia adentro, ¿sabes? O sea, es como nadie se quiere No es ver hacia fácil, adentro, no es fácil. claro, pero es importante hablarlo, es importante saber que eso tiene un nombre, como lo sentí pensar. Nadie en esta vida actúa sin haber iniciado a través de un pensamiento, una emoción que se procesó en un pensamiento, que lo llevó a actuar de cierta forma. Y eso es bien importante porque por eso necesitamos estos espacios, ¿no? Como para hablar ese tipo de cosas que normalmente no lo hablamos. ¿Y cómo lo aprendemos a identificar, no? ¿Cómo aprendemos a identificar, me siento molesta, me siento enojada, o me siento con miedo, o esto me da asco, esto me hace sentir que no? ¿Cómo mi cuerpo también me va indicando en dónde esas emociones están? Totalmente. ¿Cómo podemos ir explorando esto? Y es muy importante lo que acabas de mencionar, identificarlas. ¿Por qué? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Nombrarlas. Tengo miedo, Sí. me siento triste, y me da... Y cuando profundizas, pero ¿por qué tenés miedo? Ajá. O sea, ¿qué es lo que te hace sentir triste? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Y muchas veces no nombramos esas emociones y no las reconocemos. Y al no reconocer y no nombrar las emociones, las reprimimos. Y después es como, ¿por qué actúo? ¿Por qué soy tan violento? ¿Por qué soy tan violenta? ¿Por qué controlo al otro, a la otra? ¿Por qué en los vínculos de amistad quiero controlar y quiero utilizar a la gente? Entonces son estos dos temas que se conectan para poder comprender esas realidades en las que nos movemos y nos desarrollamos como personas humanas. Y que al final esa es también nuestra vivencia, nuestra experiencia, ¿no? Tanto nuestra vivencia individual, pero también de manera colectiva, porque no me puedo pensar de manera aislada. Entonces, al contar, al estar aquí con ustedes, contando muchas historias que tal vez son el resultado de muchos y muchos Plática, comadreos, pero que al final también esa misma práctica que hacemos de hablar entre nosotras está muy vinculado a eso que estamos haciendo ahora, tratando de problematizar o trayendo en este escenario la amistad entre nosotras y cómo está muy ligado al sentir y pensar, o al sentir pensar. Y ahora vamos a hablar también de cómo las emociones, ¿verdad? Y los pensamientos están conectados también directamente a los territorios, están conectados al barrio, están conectados a la aldea, a nuestra sociedad, a nuestro tejido social, dirían por ahí en ciencias sociales. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando, como dirían por ahí, al barro, dirían allá por ahí en las calles. Y es que miren, como estamos hablando que somos seres emocionales, somos seres energéticos, somos seres que sentimos, que pensamos, nos movemos en una colectividad, uy, cuidado, nos movemos en una cosa que pasa, en una colectividad y esa colectividad se vive en un territorio específico. Sí, y de hecho de ahí mismo es donde salen todas estas interacciones que tenemos. Esto que estamos hablando del acompañamiento, de la amistad entre nosotras, del sentir y del pensar, ¿dónde se crean, dónde nacen?
Por ejemplo, cabría preguntar en la colectividad, en los barrios, en las colonias, en las calles, en tu círculo, en el trabajo. Estudios, en la familia. Totalmente. Imagínate si no tenés una interacción con las personas, si no tenés interacción sana también. O sea, qué sentipensar, qué emoción predomina en la actitud y en las acciones que tomamos en lo colectivo, en el barrio. ¿Y por qué mencionar la palabra? Porque hemos crecido en un sistema en donde se empeña en enfocarnos que tenemos que ser productivos y productivos, en donde tenemos que, al parecer, actuar como robots en medio de un sistema que es una humanidad, ¿no? Entonces también, por eso traemos al diálogo los sentipensares. Exacto, y también para quienes nos escuchan, lo puedan nombrar también, ¿no? Como, o sea, si me siento mal, es decirlo, me siento mal. Me siento mal y hablarlo con un amigo, con una amiga, en el espacio donde crees que puedes estar segura, ¿no? Y segura y que no, como decía vos ahora, no van a invalidar lo que sentís. Y por eso es bien importante, porque yo sí trato como de conectar los dos temas que son sumamente importantes, el de la amistad, la colectividad, el sentipensar dentro del entorno, ¿no? Que va a ingerir mucho en las decisiones que tomemos como personas. Y fíjate que con respecto a lo que mencionabas antes, con la validación de tus emociones, de tu sentir, y que en última instancia pasa a ser este pensar, pues estamos sintiendo, pero también lo estamos pensando y con base en eso también actuamos. Y muchas veces estos vínculos vienen a ser de mucha potencia, por ejemplo, para otra persona. Necesitaba que alguien me escuchara o necesitaba escuchar esto, necesitaba cualquier cosa que de alguna manera resulte positiva a la vivencia de esa persona, ese sentir por lo que está atravesando. Sí, creo que también es parte de instar también a las personas que nos escuchan a tener ese viaje profundo adentro, ¿no? Para poder también identificar qué sentires atraviesa tu cuerpo todos los días. ¿Cómo te sentís cuando vas a tu colegio? ¿Cómo te sentís cuando vas a tu trabajo? ¿Cómo te sentís con tus compañeros de trabajo? Son entornos en donde estás sintiendo emociones que te están haciendo bien o qué tipo de energías se están moviendo en todo eso y ser consciente de eso porque somos energía, pues está explicado metafísicamente, pues. Claro, claro. Y yo voy a agregar algo que creo que es muy importante que lo traigamos a la discusión, ahorita que estamos hablando de los sentipensares, de las amistades, que dirán, pero ¿y esto para qué importa, no? ¿Por qué es importante hablar de eso? O sea, ¿por qué están y en hablando? nuestro caso es como tratamos también de politizar todo, y politizar es ser críticas alrededor o generar análisis más profundo. Y es que para mí es importante estos dos aspectos. Primero, el generar vínculos sanos dentro de las relaciones que nos generamos como las amistades. El sentipensar de verse hacia adentro, porque se generamos ciertas actitudes de ejercicios de poder y todo. Porque eso, compañeros y compañeras, influye mucho en el sistema político, social y económico en el que nos movemos. O sea, tenemos un montón de políticos enfermos, enfermas, y lo vamos a decir así, y espacios que están en tomas de decisiones en este país, y yo lo traigo a esta alusión porque es algo que también es parte de la realidad que habitamos. Exacto, Totalmente. entonces yo siempre he dicho, es importante, o sea, yo solo pienso en los actores políticos y su estabilidad y cómo ven las sociedades de las emociones que predominan. Y fíjate que es bien curioso eso que mencionas, porque también cuando no nombramos, no identificamos y tampoco reconocemos nuestro sentir individual, nuestro pensar y nuestro cuerpo, también al sistema le favorece, porque de manera intrínseca está controlando esa vivencia, como vos estás percibiendo también hacia vos misma y cómo estás vos tomando en cuenta estos vínculos. O sea, toda tu interacción, todas tus formas de vida, todas las formas en las que nos manifestamos como seres humanos, evidentemente hay una injerencia desde un punto de vista, digamos, más biopolítico. Exacto. Y cuando hablamos de sistema, también queremos mencionar que es como esas formas sociales, ¿no? En que se nos exige este tipo de cosas. Pero acercando a todo eso, también es importante crear estos espacios de diálogo, ¿no? Exacto, crear espacios claro. en donde podamos dialogar desde nuestras propias vivencias y desde nuestras propias experiencias, también nombrar nuestros sentires. Y por eso también desde ahí nace, ¿no?, la importancia de dialogar el tema de la resolución de conflictos, ¿no? Como también en la escuela, yo sé que a vos y a mí, a vos y todos aquí estamos acá,
no nos enseñaron a cómo solucionar conflictos. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, llegamos a adultos, ¿Qué? tenemos un problema y no sabemos No cómo pasa Veo un nada. conflicto y ¿qué hago? te bloqueo en WhatsApp. La evitación. O sea, te bloqueo en redes. Pero claro, Quito la foto de WhatsApp. Claro, claro, porque son cosas que no nos han enseñado, pues, y es bien difícil porque miren, yo un montón de cagadas he hecho, ¿no? En relaciones de amistad, de Cosas que vínculos, pasan. cosas que pasan, pero también he llegado a sanar muchas cosas a través de terapias y cuestiones así, que claro, hablar de terapias es otra cosa, pero dentro de los vínculos, de los sentir pensar, las amistades, em, que me han llevado a tomar decisiones, por ejemplo, cerrar vínculos de forma sana, cerrar vínculos, o solo irme de ciertos espacios donde sé que no me van a validar. Y que no tiene, entonces son herramientas también que considero que como para ir como concluyendo, como que una herramienta que ustedes dejarían para que aprendamos a gestionar esas cosas. ¿Qué consejo daríamos? Nosotros dando consejos como las amigas que, pero es así. Mi consejo es que descargues una silueta de una persona y en esa silueta tú puedas sentarte a explorar en dónde sientes tus emociones, puedas sentarte a explorar en dónde sientes el amor, en dónde sientes la felicidad, en dónde sientes el miedo, para así poder tener un mapeo corporal chiquitito que te va a ayudar a identificar muchas emociones que quizás las sentiste y dices, no sé qué siento. ¿Y a dónde la sientes? te Si no va a lo puedes ayudar. descargar, dibujate una silueta o una figura que te asume que, que es el cuerpo, la cuerpa. Eso vos. Sí. Ese sería mi tip. Muy bien. Yo diría como escribir todo lo que sentís. Desahogate a través de la narrativa, escrito, lo que sientas. Porque en ese momento tus pensamientos van a salir, pero cuando vas a estar escribiéndolo, también vas a estar identificando qué es eso. Y por ende vas a querer indagar en esa raíz. Bueno, Es como un monólogo. ¿qué pasa con esto? Exacto. Entonces es un ejercicio muy interesante y muy necesario a mi juicio, escribirlo y todo lo que sientas. Y yo, más allá de un ejercicio específico así, sería como un consejo, ¿no? Que es como lo digo, pero también diciéndomelo a mí, recordándomelo. Es como en los espacios que vos no sintás que te respetan, en los espacios donde sintás que no te validan, en los espacios donde sintás que te van a cuestionar de forma agresiva, injusta, no sigas, o sea, no sigas cediendo aún porque es una amistad que querés rescatar, si ya hiciste lo necesario para hablarlo, para gestionarlo y aún así, está bien decir adiós también, está bien decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no puedo con esto y esto también es ser responsable afectivamente conmigo misma, Autocuidado, hermana. autocuidado y con la otra persona, porque como a mí me dijo un momento mi psicóloga, es como, ¿para qué querer guardar amistades en el closet? Lo vas a poner después o decir, ay, es que esta amistad después yo la voy a ir a buscar porque necesito algo. O solo Cuando estamos necesite. ahí. Y, ajá, claro, entonces yo diría eso, ¿no? Que eso bien fue así, ven, pero cuando a mí me lo dijo, dije, es cierto. Me decía, no necesitas, las personas no son como una ropa vieja que se tiene guindada ahí. Y cuando la necesitas, ajá, no, entonces no carguemos porque también es cargar con emociones, energía. Ese sería mi consejo, esa sería como la forma en cómo yo concluiría esta parte de esto, ¿no? Y ahora vamos a contar un poquito de por qué nosotras venimos dialogando todas estas cosas y en dónde venimos dialogando todas estas cosas y quiénes son esas hipotas. Aparte de las hijas del maíz. ¿Qué hijas del maíz somos? Porque estamos hablando de temas que pues no solemos dialogar y entre ellos también por eso parte el espacio de las terricuerpas, ¿no? Las terricuerpas es esa unión entre cuerpo, territorio, pero desde una palabra unida, ¿no? Una palabra que nos puede identificar más. Y también nace desde esa necesidad de crear espacios de encuentro, espacios de diálogo, en donde nosotras poder escucharnos. Y que no son de esos espacios que vos te vas a sentar 3 horas y a ver a una persona que está con una presentación y ya, sino que no, para nada, sino que son como muy artísticos, ¿no? El arte tiene un eje muy transversal y también nacen estos espacios de encuentro que son los talleres. Y en estos talleres hemos iniciado también a dialogar puntualmente de la amistad entre nosotras y pues contemos un poquito más de eso. Sí, y eso también han sido talleres interesantes porque también hacemos análisis de contexto muy político, o sea, de por qué las mujeres, por qué existe desigualdad, por qué estamos viviendo violencias patriarcales, políticas, pero desde otras dinámicas,
como lo mencionaba Iliana, como estas dinámicas más del diálogo, de baile, de juegos, pero que nos llegan a conectar con el cuerpo, con las emociones, pero también con el contexto. Entonces son espacios muy bonitos y vamos a seguir haciendo muchas cositas más, ¿no? Por ahí. Sí, y sobre todo pues que se han estado haciendo estos encuentros que son súper necesarios para dialogar, problematizar, reflexionar, porque no podemos quedar calladas ante lo que esté pasando, ante los contextos, los diferentes contextos, las diferentes situaciones y experiencias. Entonces es súper necesario que lo estemos hablando. Claro. Entonces, por eso es una invitación también para que puedan estar y tener presente a este proyecto, que como bien decía Iliana, tiene esta conjunción entre territorio y cuerpo desde esa base. De alguna forma también tenemos esa dinámica, ¿no? Linda de poder compartirnos los conocimientos, porque aquí, como ven, estas mujeres son personas profesionales demasiado grandes para mí, que yo las admiro, las respeto mucho, y además también son mis amigas y tengo el honor y el agrado de decir que son mis amigas. Entonces qué bonito construir entre amigas, ¿no? O sea, me siento muy feliz y de verdad les instamos a estar pendientes de nuestros otros podcasts, pendientes de estos otros diálogos también necesarios que compartir, ¿no? Exacto, gracias, y esperamos que lo que hayamos hablado haya aportado algo en ese sentir pensar. Y un abrazote y nos vamos a seguir viendo. Abrazote.